Ok, Shabbat Shalom para todos los que están aquí presentes y los que nos siguen, los miles y miles de seguidores que tenemos por las redes sociales. Esta es la continuación de la parashá de Devarim, la segunda parashá del libro de Devarim, de Deuteronomio, las palabras o la segunda ley. Y esta parashá se llama Beat Hanan, que significa y suplicó por misericordia, en este caso Moshe. Se encuentra en el libro de Devarim, de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23, hasta Devarim, capítulo 7, versículo 11. La Haftará se encuentra en Isaías, capítulo 40, del 1 al 26. En esta parashá comienza cuando Moshe le ruega al Padre para que lo deje entrar a la tierra de Israel, ¿no? Y como habíamos visto la semana pasada, Moisés desobedeció al Eterno al no santificar su nombre, cuando en vez de hablarle a la piedra, golpeó la piedra. Yo he titulado este estudio como el sentido de los sentidos. Y quisiera hacerles unas preguntas. ¿Cuántos sentidos nosotros tenemos? 5 sentidos. Ok, Renata, ¿cuál de esos 5 sentidos es el más importante? El más importante es escuchar. Renata dice que escuchar. Abraham, ¿cuál es el sentido más importante? El sentido que yo creo que es más importante es como los ojos. La vista. Muy bien. Alfonso, ¿cuál crees tú que es el sentido más importante? A mí me gusta la vista, pero también para tocar, para ver que yo creo, la lengua. El saborear. Sí. El sabor, el gusto. Estefanía, ¿cuál crees tú que es el sentido más importante? No sé, yo creo que todos son igual de importantes. ¿Cuál es el sentido de los sentidos? Todos son. También para mí. O sea, Un minuto. como que es Ese es- igual que dejes de tener oído, pero tienes vista. Es una. Tienes vista, tienes oído. No hay, o sea, no siento que uno puede tener referencia. Mi amor, ¿cuál crees tú que sea el más importante? Yo pienso que igual todos los sentidos son importantes, pero yo creo que Ver. Pero papi, descubrí algo. Ujú. Creo que es una pregunta tramposa porque todos además funcionan juntos. Están en solo un cuerpo. Ninguno de esos son importantes porque eso está en un cuerpo. Te comprendo tu punto, tienes un buen punto. Sin embargo, vamos a estudiar la palabra de hoy y vamos a irnos dando cuenta un poco de todas las cosas. La parashá comienza de la siguiente forma. En el versículo 23 del capítulo 3 de Devarim dice, hablando de Moshe, yo también supliqué al Eterno en aquel tiempo diciendo, oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos y en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Moshe
¿Qué es lo que quería? ¿Qué le estaba pidiendo al Eterno? Que para poder ver la tierra prometida. Exacto. No le dijo para saborear la tierra prometida, ni para oler la tierra prometida, le dijo para ver, ¿no? Moshe quería ver la tierra prometida. Quiero hacer una pequeña acotación aquí, que dice, aquella buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Sabemos que en la parte norte de Israel, la parte de arriba, colinda con un país que hoy en día se llama el Líbano. Sin embargo, es interesante, es muy interesante lo siguiente. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Dice como dice la Escritura. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Bueno, las únicas dos partes donde se ve algo como esto está en Isaías 12:3, que dice, con gozo sacaréis aguas de los manantiales de la salvación. Y también podemos ver en Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 15, lo siguiente. Eres el manantial del huerto, pozo de aguas vivas que fluyen del Líbano, ¿no? En el Targum de Onkelos, específicamente en este versículo, lo traduce o lo interpreta de la siguiente forma, ¿no? Dice, eres el manantial del huerto, pozo de aguas vivas que fluyen del santuario de Dios. La palabra blanco en hebreo viene de Labán y se relaciona con Lebanón. Y al santuario donde se ofrecían los sacrificios, cuando se limpiaba con agua y vino. Y se le dice en Lebanón al santuario porque nos limpia de todo pecado. Nuestros pecados quedan blancos como la nieve. Cuando Moshe dice que quiere ver, apenas está comenzando a ver la revelación que Dios tiene, él quiere ver la buena tierra y el Lebanón. Quiere decir que quiere ver la buena tierra donde iba a estar el santuario de Dios y donde se iban a ofrecer los sacrificios. Y donde los pecados de Israel iban a estar blancos como la nieve. Entonces, lo que Moshe le estaba diciendo al Eterno es que quería tener una revelación aún más profunda de la que ya tenía. Pero, ¿de qué manera quería obtener esa revelación más profunda? Viéndolo con sus propios ojos. ¿Y qué le dice el Eterno? Dice del versículo 26 al 27, dice, pero el Eterno se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. Y el Señor me dijo, basta, no me hables más de esto. Sube a la cumbre del Pisgah y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente. Y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. La vista tiene una característica muy interesante, que es que nos permite ver de cerca, pero también nos permite ver cosas que están muy lejos. Efectivamente, Moshe subió al monte Negev y desde ahí visualizó toda la tierra de Israel. Y como ejemplo,
si nosotros salimos en una noche que esté despejada y alzamos nuestros ojos hacia los cielos, somos capaces de ver estrellas que están a miles de años luz de distancia de la Tierra. Sin embargo, con nuestros ojos alcanzamos a verlas. Pero vamos a seguir avanzando. ¿Y qué es lo que dice el versículo 1 y 2 de Devarim, capítulo 4? Dice lo siguiente: inmediatamente después que Moshe le es mostrado la tierra prometida, habla con el pueblo de Israel y les dice: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Elohim que yo os mando. Moshe sabe que la clave para que nosotros vivamos y podamos entrar en la tierra prometida es que escuchemos los mandamientos. Y como ustedes saben, en otras oportunidades hemos explicado que la palabra escuchar, Shema, del hebreo Shema, no solamente significa escuchar, sino que involucra todo el proceso de la audición, donde nosotros recibimos la palabra por nuestros oídos, va al cerebro, quien le da la comprensión, el entendimiento, organiza todas las ideas, y luego el cerebro gira las instrucciones para que obedezcamos esa palabra que entendimos y la pongamos por obra, la ejecutemos. Entonces, escuchar en hebreo es todo un proceso que comienza por el oído y culmina con la acción, con el accionar nuestro, pasando, por supuesto, por la comprensión, el entendimiento. De esta forma es que podemos nosotros entrar a la tierra prometida. Esa tierra que Moshe no pudo entrar sino solamente ver, por no escuchar y obedecer la instrucción que Dios le dio de hablarle a la piedra y no golpearla. Ok, dice: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno, nuestro Elohim, que yo os mando. Tan importante como escuchar es no agregarle nada y es no quitarle nada. Alfonso y Renata, concéntrense, por favor, véanme a mí. Porque eso es parte del proceso de escuchar. Concentrarse en la persona que está hablando. Y nosotros debemos concentrarnos en este momento en el Eterno, que yo te pido, Señor, que puedas usarme a mí para hablarle a mi familia y a todas las personas. Entonces, debemos ser muy celosos de no agregarle nada a la palabra, ni de quitarle nada, para que entonces podamos tener la correcta interpretación y podamos nosotros actuar dándole gloria y santificando el nombre del Eterno. Ok, seguimos adelante y vemos en Deuteronomio capítulo 4 del 15 al 18 lo siguiente: así que guardaos bien, ya que no visteis
ninguna figura el día en que el Eterno os habló en Horeb. Horeb es el monte Sinaí y Moshe está refiriéndose al día en que el Eterno nos dio las 10 sentencias, las 10 palabras, o como comúnmente es conocido, los 10 mandamientos. Ninguna figura vistes el día en que el Eterno habló en Horeb de en medio del fuego, no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo y semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Cuando el Eterno nos habló en el monte Sinaí, nosotros no pudimos verlo. Podríamos decir que vimos su voz, escuchamos su voz. Sin embargo, escuchamos la voz del Eterno directamente. Sin embargo, nosotros en ese momento le dijimos a Moisés que por favor no queríamos escuchar más la voz del Eterno directamente porque era demasiado terrible y queríamos que Moshe fuera el intermediario entre Dios y el pueblo y que Moshe escuchara la voz de Dios y nos la repitiera a nosotros. Entonces, así fue. Moshe fue el que escuchó el resto de las instrucciones de Dios que luego transmitió al pueblo. Nosotros escuchamos parte de las instrucciones, pero Moshe fue el que terminó de escuchar y fue el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Continuamos. En esta parashá hay muchísimas cosas importantes, ¿no? Y está contenido en el capítulo 6, versículo 4, pues el mandamiento más grande e importante que nosotros siempre repetimos, el Shema. Y dice, escucha, no dice, ve Israel, no dice, huele Israel, toca Israel, dice, escucha Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No dice, escucha Israel, el Señor Dios, porque efectivamente Dios es Dios del pueblo de Israel, pero también es Dios de todas las naciones bajo la tierra y es Dios de toda la creación. Pero aquí la revelación viene dada de que es nuestro Dios. El Dios de Israel es nuestro Dios. ¿Por qué nuestro Dios? Porque es lo más importante que nosotros podemos tener. Es nuestro Dios. ¿El control? Ya, un segundo que tenemos aquí una pequeña falla técnica. Ok. El Señor es nuestro Dios. Y después dice de nuevo, y el Señor uno es, porque lo que caracteriza, la característica más importante de nuestro Dios es que Él es uno, que Él no tiene sombra de variación, que Él no es hombre para que mienta, que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, que Él no tiene grietas, que Él no tiene fisuras, que Él es único, que Él es fiel, que Él es confiable, que Él no está
de un humor hoy, de otro humor mañana y que a veces se cansa. Él es constante. Él es inmutable. Entonces, pero esto se nos revela por medio de escuchar, entender y obedecer. Si no escuchamos primero, no podemos entender y no podemos obedecer. ¿Qué dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Entiende? Por fe andamos, no por vista. No por vista. Pero, ¿cómo obtenemos esa fe? No es por la vista. Los judíos pedían señales a Yeshua. Querían ver señales. Mas Yeshua les dijo que la única señal que les iba a dar era la señal de Jonás. Tenían ellos, para entender esta señal, leer el libro de Jonás, leer la historia y darse cuenta que Jonás fue tragado por un gran pez, y Jonás, que iba en contra de la palabra de Dios, de las órdenes y las instrucciones de Dios, fue tragado por ese gran pez y luego de 3 días y 3 noches fue expulsado en dirección al sitio del cual él estaba huyendo. Y esas 3 noches y esos 3 días que pasó dentro del gran pez hablaban metafóricamente de las 3 noches y 3 días que Yeshua, nuestro Señor, pasó con su cuerpo muerto después de la crucifixión y luego resucitó. Entonces, los judíos querían ver señales, mas la única forma que entendieran quién era Yeshua era por el oír la palabra. Romanos 10:17 dice que la fe es por la vista, no por el olfato, no por el gusto, no por el tacto, no por el oír. Pero ¿oír qué? No es oír cualquier cosa, es oír la palabra de Dios, que es la que abre nuestros oídos. Vemos en Gálatas 3:2 que el apóstol Shaul nos dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Entonces, ¿cómo recibimos nosotros el Espíritu? ¿Qué dice el versículo? ¿Cómo recibimos el Espíritu? Por el oír. Porque cuando escuchamos, creemos. Cuando creemos, entonces entregamos nuestra vida al Eterno por medio de Yeshua. Y recibimos su Espíritu de santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que creísteis. Entonces, fíjense esto tan importante. Una vez que nosotros, por el oír la palabra, creemos y tenemos fe,
Perdón, Alfonso, me están desconcentrando, papi. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra y creemos, nosotros entonces podemos, esa palabra de Dios, a la cual no le debemos añadir nada, a la cual no debemos quitarle nada, la compartimos con otras personas y esas otras personas también creen, se convierten y sucesivamente van transmitiendo la misma palabra de fe, la buena nueva de salvación. O sea, qué importante es que nosotros escuchemos, creamos y prediquemos la palabra para que otras personas también puedan venir al arrepentimiento. Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. Nadie vio a Dios jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si queremos ver a Dios, ¿cómo lo podemos ver? A través del Hijo. Porque, adelante Renata, o preguntas al final. Sí, te recibo todas las preguntas al final, toma nota. ¿Qué pasa? El Padre en su plenitud es fuego consumidor. Y nadie ha visto jamás al Padre, porque el que lo vea, pues no vive para contarlo. El Hijo, que procede del Padre y que se humilló y dejó su posición de poder como Dios y se vistió de un cuerpo semejante al hombre y vino a morir por nosotros, es el único que nos puede mostrar al Padre. Ahora, ese Hijo resucitó y subió a los cielos. Entonces, ¿cómo el Hijo nos muestra al Padre hoy en día? Por medio del Espíritu de Santidad, que no es otra cosa sino una forma de manifestación de Dios. Dios se manifiesta como Padre, Dios se manifiesta como Hijo y Dios se manifiesta como Espíritu de Santidad. Pero no son tres, son uno, con diferentes funciones. En Hebreos 11:1 se define lo que es la fe, la fidelidad. Dice: ahora bien, la fe es la instancia última de nuestra esperanza. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Pues en el Eterno, en Dios. La fe es la convicción de lo que no vemos, porque a Dios jamás nadie lo ha visto, pero nosotros tenemos convicción de Él, porque el Espíritu de Santidad que mora dentro de nosotros nos los confirma y nos los muestra. Vemos en Juan 14:8 que Felipe le dijo a Yeshua: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ellos también querían ver al Padre. Y Yeshua les dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. Yeshua, si tenemos una experiencia personal con Yeshua, podemos ver al Padre. Yeshua representa el Lebanón. Yeshua representa ese santuario que nos lava y limpia nuestros pecados y son vueltos tan blancos como la nieve. Y esa es
la máxima revelación que nosotros podemos tener. Y es la revelación que Moshe quería, le estaba pidiendo y le estaba suplicando. Hanan viene de Gen, que significa misericordia. Yeshua es la máxima expresión de la misericordia de Dios. Es ese amor que va más allá de todo entendimiento. Entonces, pidamos al Eterno que abra nuestros oídos para que nuestros ojos puedan ver al Padre. Que aprendamos a escuchar su Torá, su voz, y que de esta manera nosotros podamos tener una fe sólida, constante, y por medio de la fidelidad en la obediencia a sus mitzvot, mandamientos, nosotros podamos mostrarle al mundo que Dios, el Dios de Israel, es un Dios justo, misericordioso, y que puedan decirnos: qué pueblo tan sabio, qué pueblo tan inteligente, qué leyes tan justas y qué Dios tan cercano. El oído, para nosotros aprender, poder escuchar, no podemos escuchar a lo lejos. Podemos ver a lo lejos, pero no podemos escuchar a lo lejos. Acerquémonos pues al trono de la gloria, entremos al lugar santísimo, pidamos por el oportuno socorro, apeguémonos al Eterno bien cerquita de Él para que podamos escuchar su voz y que Él nos indique cuál es el camino que debemos transitar todos nosotros. Shabbat Shalom.